Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí dice que está avisando a los seguidores que empezamos a transmitir. Hola Patricia, muchas gracias por estar. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes charlando acerca de teoría, técnica y clínica psicoanalítica. Los viernes por la tarde a las 16:30 horas de Argentina, porque, bueno, algo de terminar la semana con algunas reflexiones, muchas veces técnicas como el tema que vamos especialmente a ver hoy, me parece importante, ¿no? Para no sentir que más o menos la teoría siempre dice lo mismo. Ustedes saben que aquí intentamos cada vez decir algo, bueno, que no sea común, ¿no? Que tiene que ver con reflexiones de la práctica clínica, de cosas que nos pasaron en esa semana o la anterior, o que nos vienen dando vueltas, o que surgieron en supervisiones. Bueno, el psicoanálisis vivo, como decimos siempre, vivo, actual, ¿no? Bueno, para aquellos que son seguidores de Rayuelas Lacanianas, les cuento que Alejandra hoy no pudo estar. Yo les conté que este año es un poquito más, para Alejandra es un momento hermoso de desarrollo propio, de también muchos logros por los cuales ella viene trabajando mucho, así que en este momento ella está en una charla divina sobre sexualidad y tercera edad, que van a poder buscar en el Instagram de Alejandra. Y para aquellos que les interesa Facultad Lalang, de la cual yo soy directora académica, y ustedes saben que estoy muy contenta de haber hecho los programas, la presentación oficial que ocurrió hace más o menos 10 días aquí en Buenos Aires, llevamos a cabo un congreso sobre inteligencia artificial, y mañana, desde un Zoom que se va a publicitar ya en el Instagram de Facultad Lalang, nos vamos a reunir para que nos hagan preguntas a todos aquellos que hablamos acerca de, bueno, de ese tema, gente de muy diversos lugares, y así que, bueno, están todos bienvenidos mañana a las 5 de la tarde, mañana sábado a las 5 de la tarde, horario Argentina. Pero vamos rapidito a hablar acerca de qué cosas hoy quería compartir con ustedes. Una de las cuestiones que me parece importante y de las cuales se habla poco es el tema del silencio, ¿sí? Acá me está diciendo Maricel que no se escucha. ¿Los demás escuchan? A ver ¿cómo están? Cuéntenme si se escucha bien o no. A ver si tengo que hacer alguna cosa. Por favor, cuéntenme. Y así les voy también contando. Por favor, a ver si me pueden confirmar que se esté escuchando. Ay, muchas gracias, Patricia. Gracias, muchas gracias. Maricel, entonces algo debe haber pasado, tal vez en la compu o en tu celu, que en este momento no estás pudiendo escucharnos. Bueno, les cuento, justo hoy vamos a hablar acerca del silencio. ¡Qué momento justamente con esto! Vieron que tradicionalmente cuando se habla del silencio en psicoanálisis se habla de la pulsión de muerte, ¿sí? Se dice, bueno, cuando hay un paciente que está mucho en silencio, y generalmente se trabaja ese tema, ¿no? Que está muy bien, en realidad está muy bien. Son esos momentos que el psicoanalista tiene que estar muy pendiente de qué estofa, de qué textura, podríamos decir, es ese silencio que se ha dado en la consulta, ¿no? Pero yo quisiera rescatar que no solamente tiene que ver con la pulsión de muerte, porque, bueno, sí hay momentos en que el sujeto queda paralizado, ¿sí? Pero también se pueden dar silencios muy interesantes para trabajar, tanto en la primera entrevista
cómo durante la entrevista, digamos, cuando ya ha promediado el tiempo de tratamiento, cuando hay mucha confianza, que son silencios que también vale la pena que trabajemos hoy para ver cómo se hace. Hay algunas veces que los pacientes llegan a consulta y realmente se sientan y no pueden hablar. Y esto es un tema importante a nivel técnico, porque todavía no nos hemos ganado el lugar, la confianza de esos pacientes para intervenir fuertemente, pero a la vez es necesario que aparezcamos nosotros, no en una función, podríamos así decir, de desciframiento. Todavía no. Es importante que la labor simbólica del analista cuando interpreta, esa solo es posible cuando el paciente nos ha dado su permiso, cuando nos ha concedido su confianza. Si no, se siente como un abalanzarse. Y esta es una cuestión importante. Así como hablamos del silencio, también cómo hablamos de lo que en psicoanálisis lacaniano se llama el goce del otro. Es decir, ese punto donde el otro se nos viene encima, donde sentimos una cosa de agobio, de asedio, ¿sí? Como si, por ejemplo, yo me acercara a ustedes así, muy fuertemente, y les hiciera sentir mi presencia como algo que ustedes tal vez no tienen ganas de sentir. Que uno vaya a un analista no significa que esté dispuesto todavía a atravesar el dispositivo. Entonces, cuando ustedes reciben un paciente por primera vez, es necesario darle toda la confianza del mundo, todo el tiempo del mundo, y hacerle sentir que existe en uno el coraje. Esto es importante. Yo hice un video en esta semana para Facultad La Langa hablando del coraje. Es importante osar, ¿no? Como dice Lorena Saltú, dar el paso. Y para eso es necesario sentir que uno, cuando avanza hacia el dispositivo de abrir su intimidad, no hay del otro lado alguien que va a estar sentado a distancia mirando como diciendo, bueno, a ver qué tiene usted para decir, con esta distancia, de esa lejanía que se produce en esos casos. Es muy importante que el paciente no sienta que nosotros lo miramos desde afuera. Esa vivencia que da lo simbólico, el registro simbólico en la neurosis, ¿sí?, es que el sujeto puede mirarse a sí mismo desde afuera, no estar de su lado, de su propio lado, no estar, no apoyarse a sí mismo. Esto es la división, lo que se llama la división subjetiva. Es como que el sujeto se mira desde afuera. Si el analista mira desde afuera al paciente, esperando, a ver cuándo va a empezar a hablar como se debe, ¿sí?, en esa idea superyoica, ¿sí?, ahí es donde perdemos absolutamente, en esa primera entrevista, perdemos ese paciente, perdemos esa ocasión de que ese paciente abra todo el entramado simbólico que tiene. Hay que confiar y ustedes tienen que mostrarse dignos de confianza. Pero eso es cuando alguien viene de esa manera. Todavía no se puede pedirle a esa persona que asocie si tal vez en su infancia ha estado bajo un mandato de silencio, ¿sí? A veces sucede eso, que hay personas que son educadas para callarse, ¿sí?, que no deben hablar, o que su palabra no vale, o que realmente sus puntos de vista molestan. Vaya uno a saber qué entramado de palabras hay ahí. Y entonces, en ese sentido, nosotros al principio, como les digo, nos abrimos como personas, le ofrecemos lo que necesite, un vasito de agua. Yo he escuchado a veces colegas que dicen, no, ¿cómo le vas a ofrecer un vaso de agua? ¿Cómo vas? No, como si eso fuera acceder a la demanda. Una locura. Bueno, ahora bien, hay otro punto
aparte, que es cuando ese silencio se produce en el medio de un tratamiento. ¿Sí? Hay algo que dice Freud que es maravilloso y que muchas veces uno no entiende, o no sé ustedes, que yo me acuerdo cuando leía los escritos técnicos y en algún momento dice Freud, cuando el sujeto detiene su discurso, muchas veces tiene alguna idea acerca del analista, ¿no? Dice, ¿cómo una idea acerca del analista? Y es muy sutil eso que dice. ¿Por qué? Porque cuando alguien ya en confianza con su analista, lanzado allí a desarrollar, a vérselas con eso que está sucediendo, de repente se calla, es porque hay algo en sí mismo donde ese analista ha dejado por un instante de ser una función. ¿Qué significa ser una función? Ser alguien que no se interpone entre el sujeto y lo que necesita decir. No se interpone, no obstaculiza. Pero cuando un paciente se detiene de repente, puede ser que el analista no haya hecho absolutamente nada, pero de repente aparece el analista como una presencia real. ¿Qué significa aparecer como una presencia real? Es que de repente ese paciente se da cuenta que tiene delante a alguien que es un desconocido. Esa suposición de que ese analista no es un desconocido, sino que uno lo conoce, que ya... Esa de repente desapareció. De repente apareció alguna duda, a ver si ese analista lo va a juzgar a uno. Aparece alguna representación nueva. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Tengan cuidado cuando eso sucede. Tengan cuidado, escúchense, vean si es que hay algo que ustedes dijeron o hicieron, porque a veces sucede porque uno ha dicho algo o a veces no. A veces uno no ha hecho nada en particular, pero aparece una representación nueva que obstaculiza el trabajo analítico. Y ahí es donde uno tiene que preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que pasó por su cabeza recién? ¿Qué se le cruzó? ¿No? Los argentinos decimos, ¿qué se le cruzó? ¿No? En ese punto, técnicamente les digo, ustedes están trabajando sobre la resistencia en transferencia, ¿sí? Pero tienen que tener mucho cuidado de que por volverse insistentes, el goce del otro, es decir, esta presencia omnipotente de ese analista que exige saber qué está pasando, ¿ven que es una cuestión de equilibrios? Ustedes tienen que acercarse a ese paciente, decirle, ¿qué se le cruzó? Porque me preocupó, usted estaba hablando de tal cosa, supongamos, ¿no? Usted venía contando y de repente se detuvo. Que el eje sea el trabajo analítico, que quede claro que el eje es el trabajo analítico, el decurso asociativo, para ser más freudianos en el modo de decir. Pero si ustedes aparecen como persona, ¿en qué sentido les digo? En el sentido de el analista quiere saber, a ver qué pasó. Hay algo como un poquito, podríamos decir, que ese paciente en ese momento que no sabe bien qué le pasa, siente que el analista lo atropella, no le respeta los tiempos, puede ocurrir que se presentifique ese analista como envuelto en una pulsión, ubicado en un lugar representativo, vamos a decir así, de otra figura, tal vez parental, de la historia, no lo sé, que produce resistencia. Espero que logren entender esto que les voy contando, porque es muy, muy, muy sutil y es producto de años de clínica. El trabajo que uno hace con un paciente es un trabajo artesanal y en ese sentido es importante que siempre en la línea de la abstinencia el paciente confía profundamente en que ese analista quiere escuchar
a qué significante se une o digamos, se prosigue, ¿no? Aquello que viene diciendo para que no se detenga. Que no se detenga, ¿por qué? Por la pulsión de vida, ¿sí? Cuando un sujeto se detiene, es un instante de pulsión de muerte. Un instante. Es cierto ahí, por lo que estás diciendo, el arte del timing. Es así, es así. Y el tiempo es algo de lo cual se habla poco en psicoanálisis. O se dice más o menos siempre las mismas cosas. Entonces, por eso les digo, no es que el silencio siempre tiene que ver con la pulsión de muerte presentificada, sino que es un punto resistencial en un momento dado que a veces puede tener que ver con un mandato de silencio por parte de alguien, como les decía, pero es un instante. Si ustedes lo manejan bien, eso prosigue y después, tal vez ni siquiera en esa misma sesión, tal vez después, ¿se acuerda aquella vez que le pasó tal cosa? ¿Se acuerda la sesión pasada que se detuvo justo cuando estaba por contar esto que me acaba de contar? ¿No? Qué difícil era contar esto, ¿no? Por eso aquella vez se detuvo. Digo, hay tiempo, pero es muy importante que el paciente perciba que uno está conectado. Neila pregunta, ¿cómo se responde a las preguntas personales acerca del analista? Si tiene que ver con el silencio. A ver, a las preguntas personales, no sé, Neil, qué estás diciendo respecto del silencio, si tiene que ver con el silencio. Yo creo que el analista no tiene que hacer silencio, tiene que, en todo caso, decir o no decir según corresponda, y eso es transferencial. A ver, por ejemplo, hay pacientes que empiezan a percibir alguna vitalidad en sí mismos, supongamos. Y en ese sentido empiezan a percibirse como seres humanos, y en eso puede sobrevenir alguna pregunta sobre la vida, uno diría, del psicoanalista. Y en ese sentido uno puede abrir un espacio chiquitito, uno puede decir algo. Pero es solo una prenda, ¿sí?, que tiene que ver con agregar algo en ese decurso asociativo para que el paciente siga elaborando, ¿no? Supongamos que ese analista también, digamos, no nació de un repollo siendo siempre así, sino que en algún momento también pasó por esas, supongamos, no sé, alguna duda respecto a tal cosa. Sí, por supuesto, y se sigue. Uno puede decir, yo también tuve esas dudas en algún momento, como todo el mundo, y se sigue, ¿sí? Es muy importante que el analista no se muestre como alguien cerrado, ¿sí?, de hacer silencio, porque ahí sí es mortífero, es decir, acá de esto no se va a hablar. Aunque por supuesto en acto uno sabe que a lo sumo dirá alguna cosita que hace bien a ese paciente por esa razón, pero de ninguna manera un analista se va a poner a hablar de sí mismo, ¿no? De ninguna manera, de ponerse a hablar, de a mí me pasó y Hay a veces, ¿no?, algunos abordajes donde se confunde, ¿no? Bueno, lo hemos hablado en otras veces, Neila, esas situaciones donde se confunde a veces, ¿no?, la idea de, bueno, somos dos personas, ¿no?, y hay como una paridad. En el psicoanálisis es importante señalar que nosotros no estamos en un lugar allí como personas, ¿sí?, sino que estamos en la función del analista, ¿sí? Estamos en una posición, y en esa posición de lo que se trata es de que el sujeto no se detenga en el decurso asociativo, nada más, ¿sí? Espero que les haya servido. Recuerden mucho esto porque se habla poco de esos lugares donde los analistas podemos hacernos demasiado presentes como personas, y entonces ahí sí el sujeto siente, este otro, y allí cuando se vuelve muy presente ese otro, el sujeto se detiene, ¿sí? Se detiene como una defensa frente al goce.
Ahí Claudia dice, es decir, el silencio se puede ver como un obstáculo para el progreso analítico, terapéutico, pero también es importante reconocerlo y tratarlo, no dejarlo pasar. Claro que sí, claro que sí. Porque, a ver, es importante reconocer, y a ver, estamos hablando de un silencio, un hacer silencio, donde el sujeto no puede continuar, ¿sí? A veces hay situaciones donde alguien está a punto de llorar y se queda callado, ¿sí? Y uno puede mirarla, LGBT, digamos, ¿no? Y solamente con mirar uno ya se está haciendo presente y está esperándolo o esperándola a que logre poder decir, a que logre poder continuar. ¿Sí? Hay muchas formas de hacerse presentes que no son solo la palabra, ¿no? La mirada es una, o en algunos casos, cuando algunas personas están muy al borde de la angustia y se sienten cómodas con eso, uno puede tocarlos, ¿sí? Tocarlos así, no abrazarlos, ni tocarlos, nada más. A veces cuando alguien está al borde de esa angustia, siente que el cuerpo se le desaparece, entonces que alguien lo toque hace que vuelva sobre sus bordes. Esto es todo cuestión de percibir que los conceptos en los que hablamos del otro, del gran otro, ¿sí? Son también aplicables al lugar del analista si se sale de posición, ¿sí? ¿Por qué? Porque trabajamos con mucha intimidad. Nos cuentan mucho de su intimidad. Entonces podemos, si no estamos bien ubicados, podemos caer en lugares que también han compartido mucha intimidad. Y en esos casos, ahí es donde se producen las resistencias, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya servido y nos vemos el viernes próximo. Cuídense. Chao, chao.